Buenas tardes. Voy a hablarles de distintos escenarios en relación a la infancia y en relación a tres ejes que son discapacidad, alteridad e inclusión. En realidad vamos a interrogar en esta clase los actuales escenarios escolares y voy a plantearles para llevar adelante esta interrogación el trayecto que va de la integración a la inclusión. Esta es la idea para ir introduciendo una serie de temáticas que voy a desarrollar no solo en esta clase sino en otras, plantear este trayecto que yo diría de alguna manera es el trayecto que recorre la escuela en su historia en estas últimas 3 o 4 décadas aproximadamente. Interrogar primero entonces en este camino que les propongo recorrer cuál ha sido la genealogía de estas categorías, de estas ideas, integración e inclusión, comenzando en principio por aquellas ideas que fueron las primeras que fueron introducidas en el sistema educativo, en la escuela de Occidente, y debemos situarla en relación a la integración. En tal sentido, quiero situar o quiero decirles que fueron los negros afroamericanos quienes hablaron por primera vez de integración hacia la década del 50, hacia mediados de los 50, y en el contexto de la lucha de los negros norteamericanos por la integración, por el reconocimiento de los derechos civiles, la tierra de la libertad, el reconocimiento del derecho de los negros, fueron planteados hacia mitad de los 50 varias demandas contra la escuela. Se presentaron demandas en la Corte, que llegaron a la Corte Suprema de Justicia, que pedían la integración de los chiquitos negros a las escuelas de blanco, a las escuelas donde concurrían solamente niños y niñas blancos. Esto tenía que ver no solamente con una cuestión de color, sino con una cuestión social también. Las escuelas para negros tenían otro estatus que las escuelas para blancos, se ubicaban en la periferia, tenían otros encuadramientos y sin duda estaban con ciertas dificultades y con ciertos problemas. Luego de los primeros fallos de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, sancionando la integración, es decir, fallando en favor de la integración de los chicos negros a las escuelas de blanco, luego de estos primeros fallos se sucedieron demandas de padres de niños con síndrome de Down en el mismo sentido, es decir, demandando la integración de chiquitos, niños y niñas con síndrome de Down a la escuela común. Es decir, podemos, yo diría, afirmar que de alguna manera la lucha de los negros, la lucha de los negros por los derechos civiles, por la integración, ¿no? por la caída de
conocimos en el apartheid, podríamos decir de alguna manera que ha sido el signo original, cuyas réplicas sucesivas las podemos situar en los feminismos, en los indigenismos y también en relación al discapacitado. Es decir, siguiendo ese camino de la epifanía original afroamericana, encontramos también entonces la lucha de las comunidades en los grupos de discapacitados, que posteriormente llegan a impactar en los organismos internacionales. En 1994, en la Convención de Salamanca, la Conferencia de Salamanca, de la mano o bajo la presión de las corporaciones o de los grupos ya internacionalizados vinculados con la discapacidad, el paradigma de la integración llega a la escuela. En Salamanca, las categorías principales de la integración, es decir, educación para todos, diversidad, necesidades educativas especiales, integración, etc., sacan carta de ciudadanía y todo Occidente, a partir de Salamanca, comienza a transitar en relación al paradigma de la integración. La escuela de Occidente aparece inspirada en las ideas y en los paradigmas vinculados con la integración. Hay, podríamos decir, una interpelación profunda a la escuela en esta impregnación de los nuevos paradigmas que aparecen en los organismos internacionales como eco de las luchas de estos grupos subalternos, negros, mujeres, indigenismos, discapacitados, etc., ¿no? Hay así una interpelación profunda en el sentido de que la escuela debe transformarse radicalmente para recibir y educar, en este caso, a los niños con discapacidad, ¿no? A los niños y jóvenes con discapacidad. Esto es lo que yo creo que es importante que veamos, que a partir de 1994, incluso antes o algunos años después, aparecen este paradigma, aparecen estas nuevas ideas que implican para la escuela una combinación a una transformación de sus estructuras que deben pasar de un viejo paradigma fundacional de la normalización, del disciplinamiento, de la homogeneización de los sujetos a educar, a otro paradigma que ve en las diferencias, que apuesta a las diferencias, que ve que ve una riqueza en estar juntos en las diferencias, y que apuesta en todo caso a una escuela de las diferencias antes que una escuela del igual, de lo mismo, de lo normal, ¿no? Una escuela de lo diferente, una educación de lo diferente, en oposición a una educación de lo normal, del igual, de lo mismo. Esto es lo que trae Salamanca, esto es lo que trae el ideario de la integración, que ingresa a la escuela y que va a ser sustituido hacia fines del milenio por otra categoría, la categoría de inclusión. Y aquí es donde creo que debemos interrogar esta sustitución. Aquí es donde creo
que debemos preguntarnos, una pregunta que la escuela no se ha hecho, acerca de por qué dejamos de repente de hablar de integración y comenzamos a hablar de inclusión, ¿no? Es decir, una pregunta que no se ha hecho, algo que parece obvio, una sustitución que parece natural, que no se interroga, que no se problematiza, una categoría de lo obvio que en su transparencia dice. La idea es invitarlos a interrogar esta sustitución, ¿no? Este pasaje de la integración a la inclusión, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que puede fundamentar esta sustitución? En realidad, yo creo que es posible pensar o formular algunas preguntas en relación al pasaje. En primer lugar, ¿por qué pedirle a la escuela que incluya? Es decir, pedirle a la escuela que incluya implica postular que la escuela excluye. Y esto es algo que creo que es interrogar. Es decir, la escuela excluye. La escuela en su historia, en su espíritu, ha excluido sujetos, ha excluido a lo diferente. Aquí había que diferenciar algunas cuestiones, ¿no? Para afirmar, en el caso nuestro, de que en realidad la escuela no excluye. La escuela no excluyó, sino que lo que ha hecho la escuela en su historia ha sido normalizar, ha sido homogeneizar, y para esto ha separado sujetos, ha construido circuitos diferenciales para los sujetos, ha segregado en todo caso, es decir, ha separado a los sujetos en función de rangos, de categorías, normales, anormales, rápidos y lentos, sanos y enfermos. En este sentido tenemos los distintos circuitos que conocemos: escuela especial, escuela común, escuela de centro, escuela de periferia. Antiguamente nosotros teníamos en la escuela el grado A, B y C. En el grado A iban los niños de la burguesía, en el grado C iban los niños de las clases obreras, y en el grado intermedio, bueno, una clase intermedia también, ¿no? En esa diferenciación social de las infancias, ¿no? Entonces, lo que yo creo que tenemos que decir es que en realidad la escuela no excluyó, no ha estado en el espíritu de la escuela pública, de la escuela moderna, es excluido, ¿no? Sino que el espíritu de la escuela, desde que nace como escuela pública, ¿no? En el contexto de la modernidad, ha sido integrar a todos. Esta es la idea de la biopolítica que describe Foucault, la biopolítica de la modernidad. Y bueno, la escuela como institución paradigmática de la modernidad. La idea es integrar a todos, es decir, integrar a todos los cuerpos, a todos los sujetos, para especializarlos, para capacitarlos, para hacerlos más productivos,
a la vez que los hace más dóciles, a la vez que implanta allí modos de sujetamiento, es decir, cuerpos económicamente más productivos y políticamente dóciles, cuerpos sometidos. Esta es la mecánica de la modernidad, de la cual la escuela, podemos decir, es cólera. Esto es lo que llamamos normalización, esto es lo que llamamos homogeneización, ¿no? De lo que se trata es de construir segmentos, de construir circuitos diferenciales con el objetivo final de homogeneizar o de normalizar, de construir normalidad. En primer lugar esto, entonces, en primer lugar la escuela no excluye, normaliza, ¿no? Construye segmentos, segrega, construye circuitos separados, diferenciados. Y en segundo lugar, y continuando con esto que la escuela no excluye, es necesario destacar, es necesario subrayar que fundamentalmente a partir de cierto momento de la historia reciente, aproximadamente a partir de los 80, donde sí hay un sistema productivo, un sistema económico que incluye una máquina de producción a la cual no le interesa, como ocurría anteriormente con el capitalismo moderno, el capitalismo de la modernidad naciente, es decir, una máquina productiva a la cual no le interesa un conjunto importante de personas, de seres humanos. Es decir, no les interesa y los excluye de la producción. Es decir, la exclusión tiene que ver con la producción, tiene que ver con cierta mecánica económica que es reciente, que es posmoderna, que tiene que ver con el capitalismo tardío, no con el capitalismo naciente moderno. Marx no habló de la exclusión, Marx habló de la explotación. Foucault no habló de la exclusión. Foucault habló en todo caso de normalización. Y si se refiere en algún momento a la exclusión, lo hace en un sentido marginal, montado en relación a los dispositivos de disciplinamiento. Entonces, la pregunta es la siguiente: si la escuela no excluye, si no normaliza, diferencia, si la maquinaria productiva, la maquinaria económica es la que excluye, ¿por qué le pedimos a la escuela que se convierta en el corazón de un mundo descorazonado? ¿Por qué le pedimos a la escuela que incluya mientras el mundo no está dispuesto a hacerlo? Y esto, lo que decimos es que constituye una trampa para la escuela. O un imposible, si ustedes quieren, un imposible. Pedirle a la escuela ser el corazón de un mundo sin corazón es de alguna manera imposible. Es algo que nos conduce a cierta imposibilidad y a ciertas trampas que creo que es necesario que interroguemos. Bien. En este escenario imposible, este escenario en el cual aparece cierta trampa, decimos nosotros que es el escenario propicio para el crimen perfecto. Este libro, que se los dejo como
les dejo el PDF, les vamos a hacer llegar el PDF completo del libro. En este libro hemos planteado esto del crimen perfecto. Y este es el escenario propicio para el crimen perfecto. El crimen perfecto es culpar a la escuela de esa imposibilidad de la cual acabo de hablar. Esta imposibilidad de incluir en un mundo que excluye. O dicho de otra manera, también de esta demanda a la escuela de algo que no ha hecho. Esta demanda a la escuela de algo que no ha hecho nos hace pertinente plantear esta analogía del crimen perfecto. El crimen perfecto es aquel en el cual se culpa a un sujeto inocente de un crimen que ha cometido otro. Y es perfecto en tanto que todo el mundo cree en la culpabilidad del inocente, el inocente incluido. Este es el crimen perfecto. Esta es la trampa de la que les hablo. Esta es la imposibilidad que lleva a crimen, que lleva a la culpabilización más que al crimen. Ahora bien, veamos lo siguiente. Tras la culpabilización, tras esta atribución que se le hace al docente, el docente pierde sus referencias, sus convicciones, sus certezas, y permanece en estado de duda. Un estado de duda, de desaliento, de desasosiego, de desesperanza y también de desorientación. Y así es donde va a ser condenado a la formación permanente. Condenado a la formación permanente, el docente va a deambular indefinidamente por los laberintos de la academia, de los institutos, de los seminarios, de los cursos. Deambulador infinito, reproduciendo la lógica del maestro ignorante, el maestro explicador, que va a explicar al ignorante las razones de su ignorancia. Deambulando permanentemente en esto que es esta formación que no se acaba. Esta formación y esta compulsión que introduce al docente en la caverna de los simulacros. Esta cosa platónica, ustedes saben, de la caverna. Entonces ahí tenemos al docente en estado de duda o de culpa y que se convierte en rehén de los especialistas. Y allí es donde van a aparecer psicoanalistas, filósofos, allí va a aparecer la neurociencia, de tanta pregnancia hoy en la escuela, ¿no? Los conductismos, los neoconductismos, los cognitivismos, los psiquiatras, los genetistas, todos ellos que ingresan a la escuela en paralelo con las epidemias de la infancia, ¿no? Epidemias del sujeto, epidemias de la infancia, ustedes saben, autismo, trastornos, psicosis, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a ver allí que estas epidemias del sujeto, estas epidemias de la infancia, han crecido paralelamente a lo que ha sido la ruptura, la fractura social. Y paralelamente también con la proliferación de los relatos de la inclusión, los relatos multiculturales,
que sustituyeron aquellos primeros gritos o aquel primer sismo, como habíamos llamado, sismo original de la integración. Es decir, las epidemias acompañaron en primer lugar a la fractura social, es decir, epidemias que crecen geométricamente en paralelo con la fractura, en paralelo con la proliferación de estas fábricas de desechos humanos. Allí vemos aparecer epidemias de autismo, TEA, TGD, aunque ya no se lo llame así, psicosis, trastornos narcisísticos. Todo esto que rebasa la escuela, todo esto que excede a las posibilidades de la escuela, aún en sus mejores sueños, en sus mejores condiciones. Esto cifra de alguna manera este imposible de lo que les hablo. Es decir, hay un imposible, hoy hay una dificultad extrema de la escuela para trabajar incluso con la mejor de las intenciones en estos escenarios en los cuales, y esto no debemos pasarlo por alto, hoy en nuestro país el 50% de los chicos se encuentran en situación de pobreza. Bien, entonces, y para ir cerrando, quiero plantear una cuestión que creo que es crucial, que creo que es central, que solamente la voy a plantear, pero que la vamos a retomar en una próxima clase. La pregunta es ¿qué hacer? La pregunta que siempre nos hacemos ante los diagnósticos, que en los tiempos que corren no pueden ser de cierto pesimismo, es ¿qué hacemos? Y la primera cuestión que se nos ocurre es que si no se producen ciertos cambios en otros ámbitos, fundamentalmente en ámbitos políticos, económicos, si no cambiamos esta situación, sí, de exclusión de tantos chicos y adultos que se quedan sin trabajo, que se quedan sin casa, que se quedan sin escuela, chicos que están solos, chicos que están abusados, chicos que se drogan. Es decir, si no cambiamos esta situación de las políticas sociales y económicas, vamos a seguir en problemas. Es decir, la escuela va a seguir reproduciendo este imposible, va a seguir reproduciendo este escenario del crimen perfecto. Ahora bien, quiero preguntar lo siguiente: en caso de que se produzca una alineación de astros, es decir, que los astros comiencen a alinearse, lo económico, lo político, etc., que haya una conjunción, incluso aunque no se produzca, es necesario un acto que solo puede ser nuestro, que solo puede ser de la escuela. Es un acto de resistencia gozosa en espera del acontecimiento. Este acto es el de la creación de libertad, la creación de autonomía, la invención de prácticas de libertad que existen en la escuela, que actualmente existen en la escuela, aunque finalmente son invisibilizadas, y de las cuales vamos a volver a hablar. Pero no nos confundamos. Cuando se nos pide que construyamos esos espacios de supuesta autonomía que se llaman los PEI, los proyectos institucionales, y se nos indica punto por punto cuáles son los pasos a seguir para su construcción, no nos confundamos. Estas no son prácticas de libertad.
las prácticas de libertad, o más bien la libertad. Con esto voy a cerrar y les quiero dejar esto para que sigamos pensando, para que podamos retomar en lo sucesivo. La libertad no es algo que te dan, no es algo que nos dan. La libertad no es algo que nos da el otro. La libertad es un acto. Es un acto del sujeto, es una decisión del sujeto, ya sea individual o colectivo. Muchas gracias.